¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido. Seguimos avanzando. Espero que se encuentren muy bien siempre todos en su casa. Siempre con mucho cuidado, por favor. Entonces, hoy, 12 de octubre, pues trabajaremos con el tema de Ley de Biot-Savart. Vamos a continuar entonces trabajando siempre dentro de los temas de magnetismo. Se recordarán que hemos estado hablando ya sobre pues cómo los campos magnéticos, vamos a definirlo así, perturban las partículas que tienen carga. Ya vimos, vamos a ver por acá, ¿sí? Cómo una carga se perturba cuando está dentro de un campo magnético, ¿no? Luego nos fuimos más allá y aprendimos cómo una corriente eh, se perturba debido a ese campo magnético. Y por último, pues vimos cómo una espira puede generar una rotación debido a un campo magnético. Entonces la idea aquí es que si las cargas, si los campos magnéticos perturban a las cargas, ¿será posible que las cargas perturben a los campos magnéticos? Esa sería la idea. ¿Es posible el proceso inverso? Pues a esa idea de que cómo las cargas perturban, ya sea creando, modificando, anulando, etcétera, los campos magnéticos es a lo que se le conoce como fuentes de campo magnético. Es decir, todos aquellos elementos que generan un campo magnético. ¿Estamos? Así como el campo magnético genera una fuerza magnética que perturba una corriente, entonces una corriente podría generar una fuerza magnética que genere un propio campo magnético. Esa sería la idea. Y una de las principales teorías que habla sobre esto es a lo que se le conoce como la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart se define a dos físicos importantes, Biot por supuesto de apellido Biot y de apellido Savart, que realizaron estudios y concluyeron en cuatro elementos importantes que definen cómo una carga, más bien una corriente genera un campo magnético. Sus experimentos los concluyeron entonces en estos cuatro enunciados que voy a pegar por acá, que nos dicen cómo se van creando los campos magnéticos debido a una corriente. Para comprenderlo bien, pues vamos a ir leyendo uno a uno, pero para empezar, pues vamos a suponer que tenemos, vean, aquí un cable por el cual se conduce una corriente. Imaginemos que tenemos aquí un cable por así. Este es un cable. Y este cable conduce una corriente que voy a llamar I. ¿Estamos? I. En esa dirección, este cable conduce esta corriente. Supongamos que alrededor no hay ningún campo magnético existente, ¿verdad? Y queremos saber cuál es el campo magnético que este cable va a generar en torno a este cable. Bueno, miremos. Bueno, antes. Resulta que Biot y Savart se dieron cuenta que la corriente en conjunto creaba un campo magnético diferente para cada punto que rodea el cable. No es el mismo en ciertas condiciones y este varía dependiendo de ciertas condiciones. Para comprender bien la idea, entonces Biot y Savart lo que hicieron fue dividir el cable en pequeños segmentos de cable que vamos a llamar DS. ¿Estamos? Este DS va a ser un vector, a pesar de que es un tramo, ¿verdad? Pero lo vamos a vectorizar, indicando de que este DS va a apuntar en la dirección en la que apunta la corriente en este tramo. ¿Estamos? Ese es este cable. Entonces la idea sería, este pequeño tramo de cable por el que circula una corriente, ¿qué campo magnético genera en un punto cualquiera? Supongamos este punto P y voy a llamar este punto P. ¿Estamos? ¿Cuál es el campo magnético en magnitud y dirección que este tramo de cable genera? Luego, pues podemos generar la sumatoria de todos estos elementos infinitesimales para poder determinar el campo magnético en este punto. Esa fue la idea que trabajaron Biot y Savart. El primer enunciado al que concluyeron es que el vector de B, o sea,
el vector campo magnético en este punto P es perpendicular tanto a ds, que sería este tramo, vean, y a mí que aquí me afirman, que apunta en la dirección de la corriente, vean, así como yo lo he ubicado en esta parte, como al vector unitario R, dirigido desde ds hacia P. Bueno, entonces aquí vamos a crear un vector que va a ubicar ese punto respecto a la posición en la que está ubicado el ds. Esta es una distancia, pues que vamos a llamar R, es una distancia R, vean, R. Pero aquí creamos un vector unitario. Recuérdense que un vector unitario tiene la característica de que me permite vectorizar distancias. Entonces este es un vector R que vamos a llamar un vector R unitario. ¿Estamos? Recuérdense que los vectores R, los vectores unitarios son aquellos vectores que tienen una longitud de 1. ¿Estamos? Esto mide una unidad. 1 milímetro, 1 centímetro, 1 nanómetro, no importa. Al final es una unidad. La distancia entre el punto P y el vector es R. RR. Sí, este es el vector unitario. Entonces, vean, dice, el vector de B, o sea, el vector campo magnético aquí, es perpendicular tanto a ds, que apunta en la dirección de la corriente, como al vector unitario R, dirigido desde S hacia P. Entonces, vean, lo que me está diciendo es que el vector campo magnético en este punto es perpendicular tanto a este vector como a este vector. Es perpendicular. Y la única forma que sea perpendicular, si estamos hablando de que esto estamos en un plano, es que el campo magnético sea hacia afuera en este punto, ¿vean? Hacia nosotros, o que sea entrante. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo funciona para poder conocer la dirección. ¿Estamos? Sabemos que es perpendicular, o sea, perpendicular a este vector y perpendicular a este vector. Por lo tanto, puede ser que sea saliente o puede que sea entrante. Estamos, ¿sí? Vamos al siguiente enunciado. Dice, la magnitud del vector campo magnético, y vean que le hablan de porque es simplemente una pequeña contribución del campo magnético debido a ese pequeño tramo de cable. ¿Estamos? La magnitud del campo magnético es inversamente proporcional a R cuadrado, donde R es la distancia de ds a P. Vean, ese segundo enunciado ya lo podemos escribir como en una ecuación. Me dice que el diferencial de campo magnético en magnitud es proporcional. No, no es cierto. Es inversamente proporcional, eso es infinito, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ds y P. O sea, el punto en el que se encuentra la ubicación del campo magnético y el tramo de cable que quiero analizar. Siguiente enunciado. La magnitud del campo magnético, vean que eso es magnitud, es proporcional a la corriente y a la magnitud ds del elemento de longitud ds. Bueno, entonces vean que me está diciendo otro enunciado. La magnitud del campo magnético es proporcional, ¿sí? Vean, es proporcional, venimos otra vez a que dice, a la corriente y a la magnitud de S. Entonces aquí yo sé que esto es proporcional a la corriente. ¿Qué significa eso? Que mientras más corriente, más campo magnético. Mientras más longitud de tramo, más campo magnético. Y aquí me está diciendo esto, que mientras mayor sea la distancia entre el punto P y el cable, menor va a ser el campo magnético, pero decreciente de forma cuadrática. Estamos por eso es el cuadrado. El siguiente enunciado me dice la magnitud, no, no, ya lo acabamos de leer, perdón. Y el último enunciado sería la magnitud, otra vez magnitud, vean, solo me interesa magnitud aquí, del campo magnético es proporcional al seno del ángulo. Es proporcional al seno del ángulo, donde el ángulo θ es el ángulo entre los vectores ds y r. Bueno, entonces aquí también me interesa un ángulo, dice. Y aquí vamos a hacer un poquito más largo este vector. No, vamos a usarle de otro color mejor. Vamos a proyectar esta distancia aquí. Y aquí vamos a tener un ángulo. Y según lo que me dice aquí, esa magnitud es proporcional al seno del ángulo. Entonces el último enunciado que vamos a escribir aquí, solo voy a aumentar el tamaño de mi lápiz, es que la magnitud del campo magnético es proporcional a el seno del ángulo. Ahí tenemos entonces las expresiones, vean, la expresión las expresiones que me dicen cómo el campo magnético se relaciona a los elementos que estoy analizando, al tramo de longitud ds, a la corriente, a la distancia
y también a un ángulo. Entonces vean que si nosotros juntamos estos elementos, aquí tenemos que el diferencial de magnitud del campo magnético, vean que no le coloco la línea porque estoy hablando de magnitud, ¿sí? Magnitud. Dice que es proporcional a la corriente, al seno del ángulo, al ds, dividido esto entre r cuadrado. ¿Estamos? Ahora, noten algo importante aquí. Podríamos agregarle aquí, miren, podríamos agregarle aquí una unidad. Una unidad. Pero ¿y por qué? Porque podríamos hablar de que estos de aquí, vean, recuérdense que esto era un vector. Esto podría ser un vector. Y esto es el ángulo. Eso significa que nosotros podríamos hablar de esto de forma vectorial. Es decir, el diferencial de campo magnético vectorial es proporcional a la corriente, ¿sí? Y a la magnitud del vector unitario R, ¿verdad? A la magnitud del diferencial de longitud de S, que era un vector, multiplicado por el seno del ángulo. Todo esto dividido entre R cuadrado, ¿verdad? Pero aquí vamos a seguir hablando de magnitud porque va a pasar algo. ¿Sí? Podríamos hablar de eso entonces. Esto, vean, la magnitud, es decir, cuánto mide, pues es un vector unitario 1. La magnitud de eso, pues es de S, lo podemos medir simplemente, ¿no? Ya no tratarlo como un vector. Y seno del ángulo porque en la ecuación me decía que era proporcional a seno del ángulo. Por lo tanto, yo podría escribir esto, que la magnitud del diferencial de campo magnético, yo como ponerlo vector, es proporcional a la corriente multiplicado por la magnitud del producto vectorial entre dos vectores, el vector unitario R y el vector de S, dividido R cuadrado. Y nuevamente aquí pues surge un producto vectorial. Ya hablamos de un producto vectorial anteriormente, ¿no? Aquel vector perpendicular. Resulta que, pues como siempre, vamos a utilizar aquí la regla de la mano derecha. Y aquí la regla de la mano derecha va a ser un poco más sencilla. Porque prácticamente el vector campo magnético, el vector campo magnético apunta en la dirección de este producto, ¿sí? En la dirección de este producto de aquí. Si nosotros hacemos eso, vean, podemos utilizar aquí la regla de la mano derecha para poder saber hacia dónde va nuestro campo magnético. Bien sencillo. ¿Cómo? Como siempre, bueno, hay dos formas, una un poquito más fácil que la otra. Podemos hacerlo como lo hemos estado haciendo siempre. Nuestros 4 dedos apuntando en la dirección de la corriente. La palma de nuestra mano apuntando hacia donde se encuentra el punto en el que quiero calcular el campo magnético. Entonces, si ustedes colocan su mano derecha, los 4 dedos de su mano derecha, apuntando en la dirección de la corriente, la palma de su mano apuntando hacia donde se encuentra el punto P, entonces su pulgar va a apuntar en la dirección hacia donde va el campo magnético en este punto. Entonces intentémoslo. Vean que si ustedes quieren hacerlo allí, se van a dar cuenta que sus 4 dedos van a quedar apuntando en esta. No, me sale muy mano, está muy fea esta manita. Vamos a ver. Supónganse que ustedes extienden aquí su mano. Colocan aquí los 4 dedos apuntando en la dirección del campo magnético. La palma de su mano que estaría apuntando hacia allá y su pulgar quedaría apuntando hacia arriba. Vean que estoy haciéndolo como que en tercera dimensión, imagínense. No, me salió, no soy muy bueno para dibujar manos. Imagínense que esta es su mano, ¿no? Sus 4 dedos apuntando en esta dirección. La palma de su mano está viendo hacia allá. Entonces, si se dan cuenta, su pulgar quedó apuntando hacia ustedes. Si ustedes colocan allí su mano, vean, así como en la pantalla, como yo lo tengo, lo coloquen en la pantalla. Sus 4 dedos, los 4 dedos de su mano derecha apuntando en esta dirección. La palma de su mano que mire ese punto. Entonces se van a dar cuenta que su pulgar queda apuntando hacia afuera de la pantalla. Eso significa que el campo magnético en este punto queda hacia afuera. Entonces yo voy a poner aquí que el vector campo magnético es esto, queda apuntando hacia afuera en ese punto. Podemos utilizar otro punto. Imaginemos, ¿cómo sería si yo quisiera calcular el campo magnético por aquí? Bueno, pues entonces, ¿qué pasaría si quiero calcular el campo magnético allí? En este punto P, que vamos a llamarlo punto P sub 1.
Pues nada, que tendría que ser la misma idea. Como la corriente sigue siendo hacia allá, entonces mis 4 dedos apuntando hacia allá. Pero la palma de mi mano tiene que quedar apuntando en esta dirección. Entonces, si ustedes lo hacen allí donde se encuentran, si son tan amables, se van a dar cuenta, sus 4 dedos apuntando para allá, la palma de su mano apuntando para acá, y se van a dar cuenta que su pulgar queda apuntando hacia la pantalla. Por lo tanto, en este punto yo tengo la seguridad de que el campo magnético es hacia adentro. Resulta que si nosotros pudiéramos dibujar esto en 3 dimensiones, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Indicamos que la corriente circula en esta dirección y quiero calcular los campos magnéticos, entonces los campos magnéticos van a circular alrededor de ese cable. Apuntando, si queremos hacerlo en este punto, ven, nuestros 4 dedos apuntando para acá, la palma de la mano apuntando aquí, pues nos vamos a dar cuenta que el campo magnético está apuntando en esta dirección, aquí. Si lo queremos hacer en un punto opuesto, nos vamos a dar cuenta que el campo magnético apunta en esta dirección. ¿Estamos? Si viéramos el cable, vamos a hacerlo así. Miren, yo no sé si me están comprendiendo la idea. Espero que sí. Si nosotros viéramos el cable, imaginemos que este es el cable. Y estamos viendo el trozo de cable como que lo hubiéramos cortado, ¿no? La corriente, por ejemplo, entrante. No es cierto, así no. Entrante. Entonces nos daríamos cuenta que el campo magnético aquí va a ser circular. O sea, en este punto el campo magnético apunta en esta dirección. En este punto el campo magnético apunta en esta dirección. Y aquí en esta dirección y acá en esta dirección. El campo magnético va a generar pequeñas líneas de campo magnético que van a ir aumentando conforme más cerca estemos. Y van a ser más pequeñas mientras más lejos estemos. ¿Por qué? Porque el campo magnético varía inversamente proporcional a la distancia. Entonces nosotros podríamos ver que las líneas de campo magnético que se están generando aquí son circulares. Aquí tenemos un campo magnético que circula alrededor de ese cable que circula corriente. Y aquí estamos viendo simplemente pues, una pequeña porción de esas líneas de campo magnético. ¿Estamos? La ley de Biot-Savart entonces me permite reconocer esas líneas de campo. Vean que aquí tenemos una expresión que lo podemos definir. La magnitud del campo magnético se define como la magnitud del producto cruz entre el vector unitario y el diferencial de longitud de nuestro pequeño tramo de cable. Pero nos vamos a interesar más en la expresión en la que no trabajamos vectores. Solo aquí me estoy dando cuenta que lo escribí al revés. Perdonen, miren, aquí no es así. Si no, no cumple lo que les estoy diciendo con la regla de la mano derecha. Esto es al revés, perdonen. Es ds, es ds en producto cruz con r. El r unitario, sí. Porque si no, no cumple, ¿no? Es perpendicular a esto, ¿no? Si usamos la regla de la mano derecha, pues se cumple con que esto está perpendicular a los dos vectores hacia afuera. Si no, queda hacia adentro. Bueno, entonces aquí tenemos la expresión, pero sigue siendo una proporcionalidad. Como dijimos, pues me voy a basar más en esta expresión. Para calcular la magnitud y la dirección la calculamos usando la regla de la mano derecha. Pues entonces aquí vamos a tener que la magnitud del campo magnético es igual a... Para que esto sea una igualdad, vean, y deje de ser simplemente una proporcionalidad, nosotros tenemos que agregar una constante. Entonces vamos a agregarla aquí y vamos a poner como una constante magnética. Estamos en una constante magnética. Aquí me va a quedar entonces la corriente multiplicado por el seno del ángulo, multiplicado por ds y todo esto dividido entre r cuadrado. Resulta que esta constante magnética pues se puede representar en términos de una constante un poco más útil, ¿sí? Esta constante magnética, que yo la llamé así entre comillas ahorita, que por supuesto no existe, esta constante magnética tiene unidades o se expresa en términos de una constante mu sub 0 dividido 4pi, en la que esta constante se conoce como permeabilidad del espacio libre. Permeabilidad del espacio. O del vacío, generalmente. La permeabilidad del vacío, porque hablamos de mu sub 0. La permeabilidad es una constante que me intenta describir
cómo se pueden crear campos magnéticos en el vacío, más o menos así. Es cómo interactúan los campos magnéticos cuando están en el vacío. Esta constante de permeabilidad va a variar dependiendo del medio en el que nos encontremos. Por ejemplo, si es agua, si es aceite, si estamos en el aire, los valores de permeabilidad van cambiando. Generalmente, como nosotros hablamos o suponemos que los campos magnéticos no se perturban mucho en espacios abiertos, pues podemos suponer que trabajaremos con la permeabilidad del vacío. Esta permeabilidad, esta permeabilidad del vacío también tiene un valor. Esta permeabilidad del espacio libre, mu sub 0, tiene valores de 4pi por 10 a la menos 7, que es el valor, ¿sí? Que por supuesto tiene unidades de medida. Estas unidades de medida las podemos conocer dependiendo de la expresión que tenemos aquí. Si se supone que estamos calculando el campo magnético, se supone que esto está dado en teslas. La corriente está dado en amperios. La longitud está dado en metros y la longitud al cuadrado pues está dado en metros al cuadrado. Por lo tanto, pues aquí podemos cancelar esto y nos damos cuenta que me va a quedar aquí una proporcionalidad entre teslas, amperios y metros. Por lo tanto, aquí tiene que haber una expresión de tal manera que nosotros podamos tener como resultado pues teslas. Esa constante sería teslas metro sobre amperio, que es la unidad de medida que va a tener esta permeabilidad. Tesla por metro sobre amperio. De tal manera de que si nosotros pues usamos este valor de la permeabilidad, que es más útil expresarlo así, lo multiplicamos por 4pi, pues aquí la constante magnética me queda en valor de 1 por 10 a la menos 7. ¿Estamos? Teslas metros de amperio. Puede ser útil a veces trabajarla de esa manera, pero pues vamos a ver más adelante que esta constante 4pi pues va a ser un poquito útil manejarla de tal manera de que podamos representarlo todo en términos de esta permeabilidad del espacio libre. ¿Estamos? Entonces, aquí me queda que el diferencial de campo magnético debido a una pequeña porción de cable queda definida como la permeabilidad del espacio libre dividido 4pi multiplicado por la corriente que circula por ese tramo de cable por el seno del ángulo por el tramo de cable dividido r cuadrado. Y finalmente a esta expresión es a la que se le conoce como ley de Biot-Savart. Noten por favor que esta es una expresión que habla de elementos diferenciales. Si yo quisiera conocer el campo magnético, por supuesto tengo que realizar la integral a lo largo de todos los pequeños diferenciales de longitud, inevitablemente una integral de curva o una integral de longitud, una integral curvilínea, si estamos hablando de un cable curvo en el espacio. Por supuesto, si es un cable recto, pues las ecuaciones se simplifican un montón. Entonces a esto se le conoce como la ley de Biot-Savart. ¿Estamos? Vamos a aplicarla en un pequeño ejemplo para que vean cómo es que se aplica esta pequeña ecuación. A ver, vamos con nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así. Una trayectoria de corriente con la forma que se muestra en la figura P3010, o sea, esta de aquí, produce un campo magnético en el punto P, que es el centro del arco que se muestra aquí. Si el arco subtiende un ángulo de 30 grados y el radio del arco es de 0.6 metros, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético, por supuesto, producido en P si la corriente es de 3 amperios? Quieren que calculemos cuál es el campo magnético generado por la corriente que circula en esta dirección. Pues ahora afortunadamente ya tenemos una ecuación. Parece una ecuación extraña, pero se van a dar cuenta que no es difícil manejarla. La ecuación me dice que el diferencial de campo magnético producido por un pequeño tramo de cable se calcula como la permeabilidad del espacio libre dividido 4pi multiplicado por el valor de la intensidad de la corriente, el seno del ángulo formado por el vector ds y el vector que une el punto P con el tramo ds. ¿Estamos? Por ds dividido la separación r cuadrado. Bueno, entonces pues voy a copiar la imagen. Vamos a hacerla bien grande para que podamos utilizarla y escribir sobre ella. Entonces vamos a realizar aquí una captura de pantalla. Copiamos, ahí estamos y la vamos a pegar por acá. Ahí estamos. Bien. Vamos a trabajar sobre esta imagen
para poder comprenderla bien. A ver, lo primero que vamos a hacer es dividir esto en un pequeño tramo de cable. Entonces, pues voy a dibujar aquí un pequeño tramo de cable que voy a llamar DS. Ahí está. Este es mi DS. DS. Ahí está mi tramo de cable DS. Vamos a ubicar una línea que una el punto P con el tramo en que quiero calcular. Y esta distancia yo la voy a llamar R. Ahí estamos. Noten para empezar algo importante. Independientemente de dónde yo coloque este DS, la distancia siempre va a ser la misma, que va a ser exactamente el radio del arco, que son de 0.6 metros. O sea que vamos a poner aquí una primera condición. R es igual a 0.6 metros para todo R de este problema. ¿Sí? R siempre es 0.6 metros. Cualquier distancia, vean, de cualquier elemento, para todo DS. Para todo DS. Cualquier elemento diferencial que nosotros ubiquemos aquí tiene la característica que tiene la misma separación. Entonces ahí ya está un poquito más sencillo. Ya sabemos que esta es una constante. La corriente es constante. Nos toca ver cuál es el ángulo. Entonces vamos a ver formado entre DS, que apunta en la dirección de la corriente. Entonces aquí apuntamos en esta dirección. Esta es nuestra corriente I. Y como la corriente circula a lo largo del cable, o sea, es tangente al arco que estamos dibujando, es tangente. Recordemos que un círculo tiene la característica de que cualquier tangente a su circunferencia es perpendicular al radio. Eso significa que independientemente también del elemento diferencial que tomemos, este ángulo siempre va a ser 90 grados. Entonces aquí tenemos otra condición. El ángulo es igual a 90 grados para todo DS. Siempre va a ser exactamente el mismo. Entonces aquí la expresión se simplifica un montón. Ingresemos datos que tenemos. Aquí me va a quedar que la pequeña porción de cable genera una pequeña porción de campo magnético que se mide como μ sub 0 dividido 4pi por el valor de la corriente, que es constante. El seno del ángulo, que sería el seno de 90 grados, por ds dividido r cuadrado. Y si r cuadrado ya vimos que es 0.6 metros, ¿no? Al cuadrado. Y la corriente pues la vamos a poner de una vez. Creo que eran 3 amperios, ¿no? Sí, 3 amperios. 3 amperios. Entonces, de momento aquí me va a quedar que dB, que es el diferencial de campo magnético, pues me va a quedar, ya pongamos aquí que el campo magnético sería la integral de la permeabilidad del espacio libre dividido 4pi multiplicado por 3 amperios multiplicado por el seno de 90 grados dividido entre 0.6 metros, porque todos los valores son iguales, por ds. Pues bien sencillo, vean que todas estas expresiones son constantes y finalmente entonces el campo magnético me quedaría la constante μ sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, multiplicado por 3 amperios, multiplicado por el seno 90, que ya vimos que es 1, dividido esto entre 4pi, multiplicado, aquí era al cuadrado, miren, multiplicado por 0.6 metros, todo esto al cuadrado, por la integral de ds. Y vean que la integral de ds pues, es simplemente la longitud de ese tramo. Por lo tanto, pues aquí me queda que b sería 4pi por 10 a la menos 7, antes de meter datos a la calculadora, de teslas metros sobre amperio, multiplicado por 3 amperios. Vean que aquí vamos a hacer algo de una vez. Ya puedo cancelar amperio con amperio, ¿verdad? Perdón. Y de momento, aquí me quedaría entonces esto, teslas por metro, por S, que sería la longitud del arco, porque la integral de ds pues es simplemente S, dividido 4pi por 0.6 metros al cuadrado. Perdón. ¿Cuánto mide S? Pues S sería la longitud de todo este tramo de arco que estamos calculando. Y bien sencillo, porque recuérdense que el arco se calcula como el ángulo multiplicado por el radio, siempre que el ángulo esté medido en radianes, eso es bien importante. Por lo tanto, pues tengo que convertir esos 30 grados en radianes, y esos 30 grados en radianes son equivalentes a pi sextos. Por lo tanto, aquí me quedaría pi sextos multiplicado por el radio, que ya vimos que es 0.6. 0.6 es 6 décimos, por lo tanto, esto es equivalente a pi décimos.
De tal manera entonces que yo ya puedo escribir aquí que el campo magnético sería, puedo cancelar este pi, este 4 con este 4 de momento. Aquí me quedaría entonces 1 por 10 a la menos 7 teslas, metros, multiplicado por el arco, que sería pi décimos de metro, dividido 0.6 metros al cuadrado. Y vean que este metro se va a cancelar con estos dos porque aquí metro por metro es cuadrado y aquí está metro al cuadrado. Y finalmente pues ya tengo todo listo para calcular el campo magnético. Y entonces el campo magnético sería simplemente, vamos a verlo aquí, me quedaría, ahí estamos, 1 por 10 a la menos 7 multiplicado por pi décimos. Ajá. Y esto dividido entre 0.6 al cuadrado. Y aquí tenemos entonces la magnitud de ese campo magnético. Vean, pequeñísimo. La magnitud de ese campo magnético es de 87. Usamos este valor, vean. 87.27 aproximadamente. Nano, porque es por eso la magnitud de teslas. Y aquí tenemos entonces la expresión que me define el campo magnético debido a este arco en este punto P. Debido también a esa corriente, por supuesto, y a la longitud y al ángulo que ubica y todos los elementos demás. Y vean que hemos aplicado entonces la ley de Biot-Savart. Nos hemos ahorrado la integral porque pues todas las condiciones se daban para que así fuera. Sin embargo, pues no necesariamente va a ocurrir eso. Como en el siguiente ejemplo que vamos a trabajar en unos momentos. Muy bien, esta siguiente parte pues se llama campo magnético debido a una corriente en un cable recto. Supónganse que nosotros tenemos un cable recto. ¿Sí? Entonces dibujemos aquí un cable recto. Por el que circula una corriente. Entonces vamos a colocar aquí nuestro cable recto. Y vamos a dibujar aquí, o vamos a indicar aquí, que se encuentra circulando una corriente en esta dirección, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está la corriente. Y pensemos que yo quiero calcular el campo magnético de este cable en algún punto P, en alguna ubicación específica. Y pensemos pues que el punto P está aquí. Ese es el punto P. Ahí estamos. Tenemos un cable recto que tiene una longitud dada, por ejemplo, una longitud, pensemos pues una longitud A. Vamos a suponer aquí una longitud A. ¿Sí? Una longitud A. La corriente es I, el punto es P. Bueno, no, hablemos mejor de A. Mejor vamos a cambiarle, vamos a ponerle que la longitud es L. Y que este punto P se encuentra a una distancia perpendicular, que sería más fácil aquí esto, llamada A. Este punto no necesariamente está a la mitad. Vean que si nosotros contamos cuadritos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuadritos, pues la mitad, 2, 4, 6, estaría aquí, ¿no? Yo lo he colocado ahí intencionalmente porque queremos colocar el punto P, pues no necesariamente a la mitad para no categorizar y decir pues exactamente a la mitad. No, puede estar en cualquier lado. Puede estar aquí, puede estar acá, puede estar en cualquier lado. ¿Estamos? Bueno. Quiero calcular entonces la longitud. No es cierto. Quiero calcular el campo magnético en ese punto P de acuerdo a un tramo de cable de longitud L por el que circula una corriente I, dando ese punto que significa una distancia perpendicular dada A. Bueno, ahí está. Bueno, pues entonces, como ya sabemos, lo único que tengo que hacer es aplicar la ley de Biot-Savart. El diferencial de campo magnético se calcula como la constante de permeabilidad. No es cierto. Así, la constante de permeabilidad del vacío dividido 4pi multiplicado por la corriente, multiplicado por el seno del ángulo, multiplicado por el diferencial de longitud y dividido la separación al cuadrado entre el ds, que es el diferencial de longitud, y el punto P. Bueno, entonces, sencillo. Vamos a ubicar aquí nuestro elemento diferencial. Ahí está, ¿ven? Ese es un elemento diferencial que vamos a decir que tiene una longitud ds. La corriente parte de este punto y estaríamos, que tenemos en esta dirección I.
La distancia que separa a este diferencial del punto P la vamos a llamar R. Ahora, a diferencia del problema anterior, vean que esta distancia R no es constante para cualquier elemento diferencial, porque vean, si estamos aquí, pues la distancia es más corta. Si lo estamos aquí, la distancia es más larga. Entonces las distancias son variables. Entonces tenemos allí un inconveniente, un pequeño inconveniente. Por fines prácticos, vamos a colocar, vean este elemento, como ese es un vector, ¿no? Uy, como ese es un vector, podría ubicar por aquí. Y aquí tenemos nuestro vector unitario, entonces el ángulo que el problema me dice es aquí. Entonces vamos a ubicar este ángulo θ aquí. Este ángulo se refiere a este ángulo de aquí, θ. ¿Estamos? A ese ángulo se refiere. Noten que este ángulo también es variable. Dependiendo de dónde estamos, pues puede ser más pequeño o puede ser más grande. Vean que en este punto va a ser 90 y en este punto pues va a ser incluso mayor, más de 90, ¿no? Más de 90 grados. Bueno, pues entonces nos toca intentar plantear la integral, porque tenemos que sumar la contribución de cada elemento diferencial a lo largo de ese tramo de cable. Entonces, vamos a saber aquí que el campo magnético P sería la permeabilidad del espacio libre dividido 4pi, la magnitud del campo magnético, perdón, porque estoy calculando simplemente la magnitud, por la integral de la intensidad de la corriente, que es constante, el seno del ángulo, que va a ser variable, el diferencial de longitud, que es el término en el que tenemos que integrar, dividido r cuadrado, que es variable. O sea que tenemos un inconveniente. Tenemos como variables al ángulo, a s y a r. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues entonces hay que homogenizar todas nuestras variables. Todas en términos de una sola variable para poder realizar la integral. Esto no es complicado. Ya ustedes llevaron muchos cursos de matemática y podemos desarrollar alguna idea aquí. Vale, hagamos lo siguiente. Vamos a ubicar aquí un ángulo, vean, bien sencillo, y que voy a llamar alfa. Y voy a tratar de ubicar todas las expresiones en términos de esos ángulos alfa. Bueno, pues entonces empecemos. Pensemos, vean, vamos a hacer algo importante aquí para que sea más fácil. Pensemos que este tramo de longitud es de x. ¿Por qué? Porque está a lo largo de un eje recto, ¿no? No es un tramo de curva. Entonces aquí le voy a cambiar a dx. Solo estoy cambiando de variable, ¿no? Pues es la misma. Solamente que ds se utiliza más para tramos curvos y cuando tenemos elementos rectos, pues podemos utilizar de x, de y o de z. Y como estamos horizontal, pues lo ubiqué de x. Entonces, voy a decir que la distancia de ese elemento diferencial hacia donde se ubica el punto, pues es x. Así, este es un pequeño tramo sobre la distancia es x. ¿Estamos? Y observen entonces que esta distancia pues es exactamente la misma aquí. Aquí formamos un triángulo rectángulo, ¿no? Lo voy a ubicar por acá. Vamos a extraer ese triángulo rectángulo. Por acá. Por acá. Y por acá. Ahí está. Pensemos que ese es el triángulo, ¿no? Ese triángulo pues tiene aquí un ángulo alfa. Aquí R. Aquí A. Y aquí X. Y por supuesto aquí está el ángulo alfa. Bueno, miremos pues. Vamos a tratar de localizar todos los elementos, ¿sí? En términos de una sola variable, que va a ser alfa, que va a ser nuestra variable. Entonces empecemos. Primero el seno del ángulo en términos de alfa. Pues bien fácil. Primero hagamos lo siguiente, miren pues. Noten primero que si yo quiero calcular el seno del ángulo... Uy, no, perdón. Aquí miren, puse alfa otra vez, perdonen. Aquí es θ. Ahí está. Que el seno de θ sería simplemente la relación que hay entre el opuesto, que es A, y la hipotenusa, que es R. Entonces, en este caso, aquí me quedaría el opuesto, que es A, y la hipotenusa, que es R. Sin embargo, quiero que noten algo bien importante. Es que si yo quiero calcular el coseno del ángulo alfa ahora, sí, el coseno de este ángulo alfa, sería el adyacente dividido la hipotenusa, que es igual entonces aquí al adyacente dividido la hipotenusa. Y observen que estos elementos son iguales. Por lo tanto, yo diría que el seno del ángulo es exactamente lo mismo que el coseno de alfa. Entonces, de momento aquí ya tengo que la integral, perdón, el campo magnético estaría dado por la permeabilidad, la corriente, dividido 4pi. Ven que saqué la corriente ya, ¿no? Por la integral del coseno de ese ángulo alfa. De momento, ¿no? Vamos ahora con dx y r cuadrado. Bueno, vamos con r cuadrado.
¿Cómo dejamos a r cuadrado en términos de alfa? Pues fácil, como esta distancia se supone que es constante, entonces utilicemos alguna expresión que me relacione los elementos que quiero. La hipotenusa, alfa y este lado, que pues nuevamente podría ser coseno del ángulo, o sea, esta misma expresión de aquí, miren. Y puedo despejar aquí r, y r sería entonces a dividido el coseno de alfa. Que si lo simplificamos un poquito, pues r sería a multiplicado por la secante de alfa. Y por lo tanto r cuadrado, que me quedaría aquí, sería a cuadrado por la secante al cuadrado de alfa, ¿verdad? Ya simplemente me falta de x para dejar todo en términos de ese ángulo alfa que quiero. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ahora voy a relacionar alfa, voy a relacionar a y voy a relacionar x, porque son una constante y las dos variables que quiero relacionar, ¿no? Entonces vean que para eso podemos utilizar la tangente de ese ángulo alfa, porque la tangente de alfa sería la relación entre el opuesto, que el opuesto es x y el adyacente es a, x dividido a. Recuérdense que el opuesto depende del ángulo que estamos trabajando, ¿no? El opuesto a alfa es x, pero el opuesto de teta es a. Por eso es que pues, tenemos aquí diferentes opuestos. Tomen en cuenta eso y recuerden. De tal manera entonces que aquí si despejo x, x me quedaría como a multiplicado por la tangente de alfa, ¿verdad? Si derivo, aquí obtendría que dx sería a, porque es constante, por la derivada de tangente, que la derivada de tangente pues es secante al cuadrado de alfa por el diferencial de alfa. Y vean entonces que ahora ya puedo expresar dx en términos de diferencial de alfa. Por lo tanto, vamos a borrar aquí un poquito esto. Aquí me quedaría que ese dx se calcula ahora como a multiplicado por la secante al cuadrado de alfa por el diferencial de alfa. Y noten que aquí puedo cancelar entonces algunas expresiones, llevándome ahora a una expresión más sencilla. Permeabilidad por intensidad de corriente dividido 4pi por la integral de... Puedo cancelar este secante cuadrado con este secante cuadrado, este a con este cuadrado, y como a es constante, pues incluso puedo sacarlo. Vamos a poner aquí a entonces. Vamos a poner aquí 4, así, 4pi a. Y dentro de la integral simplemente me quedó la expresión coseno de alfa por diferencial de alfa. Por lo tanto, ahora es una integral más sencilla en la que estamos integrando únicamente en términos de alfa. Como alfa es nuestra variable, esta de aquí, vean que alfa va a ir desde aquí hasta por acá. Entonces vamos a nombrar esos ángulos, ¿no? Voy a llamar a este ángulo el ángulo θ1 y aquí a este ángulo θ2. ¿Estamos? Por lo tanto, yo voy a integrar aquí desde un ángulo θ1 hasta un ángulo θ2. ¿Por qué no le puse alfa 1 y alfa 2? Para comodidad de las variables, porque van a ver que las ecuaciones que ustedes van a encontrar en el libro, pues están en términos de θ1 y θ2. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que B sería la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido 4pi por A por la integral del coseno. Pues recordemos cuánto es la integral del coseno, pues simplemente es seno. Seno de alfa evaluado desde el ángulo θ1 hasta el ángulo θ2. Y simplemente entonces me queda que el campo magnético en una longitud de tramo de cable L queda expresada como la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 4pi por A por, vamos a poner aquí, el seno de θ2 menos el seno del ángulo 1. Y aquí tenemos entonces la expresión que me define el campo magnético debido a la longitud de un tramo L. Estamos L. ¿Puedo relacionar L en términos de los ángulos? Sí, sí que se puede, pero pues aquí tenemos en términos del ángulo. Aquí está la expresión entonces que define el campo magnético debido a un tramo de longitud L. No es tan sencillo expresarlo, ¿no? Pero hagamos lo siguiente. Vamos a escribir aquí que esta es la expresión que define el campo magnético en un cable recto. Ahora, vamos a hacer un elemento aquí. ¿Qué pasaría si ese cable fuera infinito? ¿Qué pasaría si tuviéramos un cable infinito? Si tuviéramos un cable infinito, pues entonces los ángulos, vean, cada vez serían más y más y más grandes, de tal manera que aquí tendríamos nosotros un ángulo muy cercano a pi medios y aquí un ángulo muy cercano a menos pi medios, ¿verdad? Porque no podemos decir pi medios y pi medios, ¿no? Porque estamos hablando de θ1, ¿sí? Por lo tanto,
yo podría afirmar que para este caso, teta 2 sería pi medios y teta 1 sería menos pi medios. Por lo tanto, el campo magnético para un cable infinito quedaría descrito por la permeabilidad, la intensidad de la corriente, dividido 4pi por A, que es la separación entre el punto en el que quiero calcular el campo magnético y el cable de manera perpendicular, multiplicado por el seno de pi medios menos el seno de menos pi medios. El seno de pi medios es 1 y el seno de menos pi medios es menos 1. De tal manera de que menos 1 por menos me da 1. Entonces 1 más 1 me da 2 y 2 simplificado con 4 me da 2 y por lo tanto el campo magnético en un cable infinito queda descrito como la permeabilidad, la intensidad de la corriente dividido 2pi por A. Y esta es la expresión que me define el campo magnético en un cable infinito. Campo magnético en un cable infinito. ¿Y qué pasaría pues tuviéramos un cable semi-infinito? ¿Cómo así un cable semi-infinito? Cable semi-infinito. Bueno, no sé cómo se escribe semi-infinito. Creo que sí. Semi-infinito. No sé si sería semi-infinito con un guión. Pues más o menos es la idea. Tengo dudas sobre cómo se escribe realmente el cable semi-infinito. Si lo tienen, pues lo pueden poner aquí en los comentarios en el chat. Si tuviéramos un cable semi-infinito, imaginemos que el cable empieza aquí y se va hasta el infinito. Entonces, uno de los ángulos pues sería 0 grados, ¿verdad? Y el otro sería pi medios. Entonces, vamos a poner aquí que teta 2 sería pi medios y el ángulo 1 sería 0. ¿Qué pasaría para este caso? Pues aquí la ecuación me quedaría que esto sería seno de pi medios, que es 1, y el seno de 0, pues es 0. Como esto es 1, entonces aquí me queda la expresión que el campo magnético para un cable semi-infinito es la expresión permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 4pi por A. Y aquí tenemos entonces la expresión que define el campo magnético para un cable semi-infinito. Campo magnético de un cable semi-infinito. No sé si se escribe así, miren, infinito. ¿Estamos? Y aquí tenemos entonces tres expresiones. El campo magnético para un tramo de longitud L, en el que tengo que saber dónde está el punto y por ya con eso calcular los ángulos. El campo magnético para un cable infinito, muy largo. Generalmente se habla de un cable largo. Cuando hablamos de un cable largo, pues sabemos que hablan de un cable infinito. Uy. Y aquí para un cable semi-infinito. Es como que tuviéramos en el borde de un cable largo. ¿Sí? Generalmente hablamos de cable largo. Entonces voy a ponerle aquí entre paréntesis para un cable largo. Uy. ¿Sí? Y vamos a poner aquí en el borde de un cable largo. Y ahí tenemos entonces pues dos expresiones más que tenemos que conocer muy bien para poder resolver algunos problemas que nos vamos a encontrar. Apliquemos esto entonces en nuestro último ejemplo del día de hoy, un problema sencillo, que dice, calcule la magnitud del campo magnético. Calcule la magnitud del campo magnético en un punto que está a 100 centímetros de distancia de un conductor delgado. Y vean esta palabra, largo, que lleva una corriente de 1 amperio. Bueno, pues bien sencillo. Según lo que acabamos de aprender, el campo magnético para un cable largo es simplemente la permeabilidad del espacio libre dividido la intensidad de la corriente dividido 4pi, no es cierto, es 2pi por A. En donde A es la separación. En este caso, el problema me dice que A es la separación, es decir, la distancia entre el cable y el punto, que son 100 centímetros, o sea, 1 metro. La corriente es de 1 amperio.
Por lo tanto, aquí simplemente ingresamos datos, bien sencillo, la permeabilidad del espacio libre sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, multiplicado por la corriente que es 1 amperio, y todo esto dividido entre 2pi por A, que es 1 metro. Ven entonces que se cancela amperio con amperio, metro con metro, ya me queda teslas, se cancela pi con pi, y 4 dividido 2 pues es 2, entonces el campo magnético, y todos los demás es 1, ¿no? Entonces aquí me queda que el campo magnético es 2 por 10 a la menos 7 teslas, así de fácil. Y ya tenemos entonces nuestro campo magnético. Entonces, pues bien sencilla la forma de utilizar esas ecuaciones. Sería un poquito más compleja la ecuación en la que tenemos que calcular, pues ya cuando hay ángulos, ¿no? Pero pues ya tenemos la ecuación, ya aquí no nos complicamos mucho. Entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que haya sido una clase entretenida. Creo que fue un poco tediosa con mucha teoría, pero es una clase bien importante, un descubrimiento bien importante de que cómo los las corrientes pueden generar campos magnéticos. Vamos a seguir trabajando con campos magnéticos. Entonces, pues les deseo un buen día, que se cuiden mucho y nos vamos a seguir viendo la próxima semana para continuar con nuestro contenido. Que estén bien, cuídense mucho. Audio Jungle.